Si usted tiene en su mano Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 42. Dice así la palabra de Dios, doy lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Probablemente a usted le resulte muy paradójico escuchar a este predicador hablando de crecimiento de la iglesia en medio de las restricciones producto de la emergencia sanitaria mundial que nos han sido impuestas. Confinamiento, distanciamiento social, medidas de higiene extremadas y una sanción transversal hacia quienes se reúnen masivamente por las razones que sean. Una fiesta, una reunión, un culto, por las razones que sean. Sin embargo, debemos recordar que en 21 siglos nada ni nadie ha logrado detener a la iglesia del Señor Jesucristo y nadie jamás logrará hacerlo. De hecho, la iglesia primitiva, que vemos reflejada en los capítulos iniciales y a lo largo de todo el libro de los Hechos, es una demostración de esta condición de imparable. La iglesia del Señor es imparable porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y también es imparable porque su mensaje era bíblicamente cristocéntrico. Eso todos lo sabemos bien. Sin embargo, siempre vemos que hay un requisito que Dios exige a sus hijos, una exigencia, una condición que demanda una fe activa. No solo una fe intelectual, no solo una fe emocional, una fe de la voluntad. Una fe activa es una fe que nos lleva a actuar. No queremos decir con esto que las obras sean parte de la salvación, sino que las obras son la consecuencia de la salvación. Es decir, cuando somos salvados, nuestra fe se traduce en acciones, se traduce en obras, se traduce en decisiones, se traduce en un comportamiento sabio, en un comportamiento inteligente, en una acción proactiva, en una acción intencional. Una intencionalidad en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Eso es la fe activa, esa es la fe que obra, esa es la fe de los héroes que se mencionan en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, porque esa fe demuestra que algo verdadero, algo genuino se ha producido en el corazón. Y uno de los elementos centrales, uno de los requisitos centrales de un cristiano verdadero, de una iglesia que crece, que se multiplica, es el compañerismo. Si una iglesia quiere crecer, debe cultivar el compañerismo. Por eso vamos a ver en esta mañana tres aspectos relevantes acerca del compañerismo para una iglesia que crece. En primer lugar, analicemos brevemente las condiciones del compañerismo. Los versículos 38 al 41 que leemos parten con el versículo 38 en donde Pedro está predicando a los israelitas inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y les dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí en los primeros capítulos de Hechos,
vemos al menos tres condiciones esenciales que los cristianos necesitan para desarrollar el compañerismo. Y Pedro destaca en primer lugar arrepentimiento. Él les dice como un imperativo, arrepentíos. En el griego eso suena algo así como metanoésate. Es un imperativo, es una orden, es una declaración bien fuerte. Es un verbo, por supuesto, en tiempo aoristo, pero que está en voz activa y está en el modo imperativo. Es como una instrucción. Es algo que hay que hacer, es algo que se debe hacer, es algo que se debe practicar. Pero ¿qué significa esta metanoésate? ¿Qué significa esta metanoia? Esta palabra que es tan propia del cristianismo, el arrepentimiento. Bueno, en este pasaje en particular tiene el sentido de reconsiderar. Eso es arrepentirse, es reconsiderar. Y tiene la idea de un cambio interior, un cambio en la mente, un cambio en el corazón, un cambio interno radical, profundo. Reconsiderar el comportamiento actual, la conducta actual, la vida como la estamos llevando y hacer y experimentar una renovación completa, una transformación completa, un cambio completo que abandona las disposiciones anteriores y produce un nuevo interior, un nuevo comportamiento, un arrepentimiento sobre las disposiciones previas, es decir, lo que se hacía antes queda atrás y ahora nos abrimos a un cambio radical y absoluto en donde nuestras decisiones están dirigidas por una nueva mentalidad, por un nuevo amor, por un nuevo corazón, por un nuevo deseo, por una fuente motivacional diferente. Bendito sea el Señor. Eso es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay compañerismo. No podemos desarrollar un compañerismo intencional realizando las mismas prácticas que hacíamos antes. No podemos desarrollar y cultivar buenas relaciones con los hermanos en Cristo si los tratamos como tratábamos a nuestros amigotes de juerga del mundo en el pasado. Debe haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento conduce a la segunda condición. Para que exista un verdadero compañerismo, no solamente hay que arrepentirse, Pedro les dice, y bautícese, hay que bautizarse. ¿Y qué es el bautismo? La palabra baptisteto en este pasaje en griego tiene la idea de una persona que llega a estar momentáneamente inmersa en agua como en un rito de purificación ceremonial. Este rito, esta práctica, debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, porque el Señor Jesucristo lo ha ordenado. Él les dijo a los discípulos que debían evangelizar, discipular a los nuevos creyentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa razón, tiene que ser un bautismo que refleje algo que ha ocurrido interiormente en la persona. Y luego dice, para perdón de los pecados. En otras palabras, el bautismo es el rito externo, es una confesión externa que una persona realiza después que se ha arrepentido, ha creído en Jesucristo, ha recibido por la fe el mensaje del Evangelio y ahora hace pública esta decisión, hace público lo que interiormente y privadamente se ha producido en su vida, que es la regeneración, el nuevo nacimiento, el perdón de sus pecados para vivir en una vida completamente nueva. Para que exista verdadero compañerismo debe haber arrepentimiento, pero también tienen que haber las evidencias externas, este bautismo externo, para que haya una demostración concreta y una consecuencia interna y un compromiso genuino de que ese cambio de verdad se ha producido y no es solamente una fachada exterior. En tercer lugar, la tercera condición que vemos en este pasaje es la llenura del Espíritu Santo. Pedro les dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Es decir, una vez que una persona se ha arrepentido, ha nacido de nuevo, se ha bautizado, ha comenzado a dar evidencias de un testimonio público de su fe en Jesucristo, entonces, de manera futura, ahí el verbo recibiréis está en futuro, de manera futura va a recibir una capacitación sobrenatural mediante el bautismo en el Espíritu Santo. Esa capacitación le va a revestir de un poder excepcional de parte de Dios para que pueda ser testigo de lo que Cristo ha hecho en su vida. De verdad que una persona que no ha sido llena del Espíritu Santo difícilmente puede desarrollar un compañerismo genuino. Se necesitan herramientas espirituales para generar una relación espiritual con otros hermanos y hermanas en la fe. No podemos pedirles a las personas que sean llenas del Espíritu Santo si nosotros no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Pedro y los 120 acababan de ser llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos y habían hablado en nuevas lenguas y habían magnificado a Dios y algo glorioso se había producido en sus corazones. Esto era el resultado de lo que el propio Señor Jesucristo les dijo. Quédense en Jerusalén hasta que hayan sido llenos, revestidos del poder de lo alto. Y esto es válido para todos nosotros. Sí somos nuevas criaturas, sí nos hemos arrepentido, sí se ha producido la regeneración, pero se requiere algo adicional para comenzar a desarrollar en comunión unos con los otros la bendita y gloriosa obra del Señor. Y la cuarta condición la encontramos en el versículo 41, que tiene que ver con recibir la palabra de Dios. Verso 41, la parte de adelante dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y eso es realmente una bendición. En otras palabras, las condiciones para que en una iglesia exista compañerismo son, en primer lugar, el arrepentimiento, en segundo lugar, el bautismo como testimonio externo de lo que se ha producido genuinamente de manera interna, en tercer lugar, el recibir la llenura del Espíritu Santo y en cuarto lugar, recibir la palabra de Dios. Cuando queremos desarrollar compañerismo y estas condiciones no están presentes en las personas, realmente el compañerismo no se va a producir. No puede haber compañerismo en personas que sigan con su mentalidad mundana, con su mentalidad caída, con su mentalidad pecaminosa. No puede haber compañerismo genuino en personas que no hayan sido bautizadas, en personas que no den testimonio público de lo que se ha producido interiormente en sus vidas. No puede haber compañerismo con personas que no tengan al Espíritu Santo dentro de ellos, porque de partida no van a entender la palabra del Señor. Es por el Espíritu Santo que uno puede comprender los propósitos del Señor. Y finalmente, no puede haber compañerismo con gente que no ame la palabra, que no reciba la palabra, con gente que viva la vida basado en sus propias ideas y en sus propias opiniones o tomando decisiones basadas en la experiencia de otros. Es fundamental que estas cuatro condiciones estén presentes para que exista compañerismo. Hoy en día, muchas iglesias construyen modelos de compañerismo basado en requisitos superficiales, como por ejemplo la nacionalidad, excluyen a los que son de otras nacionalidades, o la situación económica. Hay iglesias para personas de la high society y hay iglesias para la gente más no sé qué. Por favor, eso es absolutamente superficial. Hay modelos de compañerismo basado en estilos litúrgicos, los que tienen una liturgia liberal o una liturgia tradicional o una liturgia contemporánea, qué sé yo, pareciera ser que tuvieran mejores resultados en desarrollar compañerismo, pero en realidad no es compañerismo, son simplemente factores sociológicos. Otros basan el compañerismo todavía en cuestiones más insignificantes, como el vestuario o como el grupo etario, iglesias para ancianos, iglesias para jóvenes o iglesias para adolescentes. O simplemente otros optan por una cuestión todavía más abstracta y más ilusa como la tradición.
Hay gente que establece compañerismo basado en un apego a una supuesta tradición, quien realmente es absolutamente equivocado, porque la tradición es una ilusión. Tradición significa algo que no cambia, algo que permanece igual. Y usted y yo sabemos por la palabra del Señor que el único que no cambia es Dios. Todo lo demás cambia, pero Él no cambia. Por lo tanto, cuando construimos una tradición dentro de la iglesia y nos abrazamos a esa tradición, estamos abrazando a un falso Dios, porque el único que no cambia es el Dios verdadero y todopoderoso. Por eso, mis amados hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje, todas esas cuestiones son pasajeras, son débiles y son potencialmente adversas porque discriminan por nacionalidad, discriminan por situación económica, discriminan por estilos litúrgicos, discriminan por la ropa, discriminan por el rango etario, discriminan por un montón de cosas. Pero en la verdadera iglesia no hay discriminación, no hay distinciones de raza, de cultura, de educación, de economía, de sexo. Es más, en la iglesia del Señor, como dice la palabra del Señor, no hay judío ni griego, libre ni esclavo, varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Ninguna de esas cuestiones superficiales nos va a dividir, ni tampoco va a ser el factor de unidad. El factor de unidad es Jesucristo el Señor, sin distinciones algunas. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Por esa razón, solo puede haber compañerismo genuino en quienes tienen una nueva mente y un nuevo corazón, en quienes han experimentado el nuevo nacimiento, el perdón de sus pecados, en quienes han dado testimonio público de esta verdad, no solo a través del bautismo, sino también mediante su testimonio de vida, su transformación interior y exterior. Han sido llenos con el Espíritu Santo y con las evidencias que la Biblia muestra y, por supuesto, son personas dispuestas diariamente, que aman diariamente la bendita y gloriosa palabra de Dios, no solo para acumularla intelectualmente, sino para aplicarla a la vida, para llevar frutos como la buena tierra de la parábola del sembrador. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. En segundo lugar, consideremos brevemente las dimensiones del compañerismo. Ya hemos visto las condiciones para que exista compañerismo. Veamos ahora brevemente cuáles son las dimensiones del compañerismo. Versículos 40 al 47 nos dice varias cosas interesantes. Lo primero veamos el versículo 41, por ejemplo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y subrayo esto, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, miremos más adelante en el texto el versículo 47. Avanzamos hasta el 47, búsquelo ahí en su Biblia. 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso en este pasaje vemos al menos dos dimensiones del compañerismo en la iglesia primitiva. En primer lugar, es un crecimiento numérico impactante. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note usted que este crecimiento numérico impactante no se produce porque las personas vienen a la iglesia por la música. No se produce porque las personas vienen a la iglesia por el vestuario. No se produce porque la gente viene a la iglesia porque hay unas luces bonitas o porque hay entretenimiento o por los panes y los peces, por lo que puedan recibir económicamente, por la cajita de víveres en momentos de necesidad. No, las personas que se añaden en un número impresionante como 3,000 personas están allí porque recibieron la palabra. Y la palabra actuó en sus vidas y eso se evidencia a través de la decisión voluntaria de bautizarse como testimonio público de lo que había ocurrido privadamente o internamente en sus corazones. Ahí hay una dimensión muy clara del verdadero compañerismo. El compañerismo genera un crecimiento numérico impactante, porque las personas que se añaden son las que escuchan, aplican y viven la palabra de Dios.
Y la segunda dimensión, en este sentido, del compañerismo es un crecimiento numérico constante. Es decir, no es solo un gran momento en donde se multiplica numéricamente la iglesia y eso queda estático y nunca más, y después viven de recuerdos, hoy ¿te acuerdas en el año tanto? Hoy que había tanta gente, había que parar las bancas, había que aquí, había que allá, y hoy día no pasa nada. Momento, algo malo está pasando allí entonces, porque el crecimiento numérico de la iglesia primitiva era constante. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para que se produzca este crecimiento, hay que reconocer que esto es obra del Señor. El Señor añadía, el Señor añadía. Pero usted me va a decir, pero Pastor Juanito, si Cristo había muerto antes, tiempo antes, 50 días antes de Pentecostés, y lo habían sepultado y había resucitado y se había ido al cielo. Aquí está la buena noticia. El Señor Jesucristo prometió a la iglesia, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta por la palabra que Jesucristo está vivo hoy día en medio de nosotros. Por lo tanto, no son nuestras acciones las que atraen a las personas, es Cristo Jesús el que usa tu predicación para que las personas se conviertan. El Espíritu Santo las persuade y esas personas se añaden a la iglesia. Sus vidas son transformadas radicalmente. Sus vidas son absolutamente bendecidas y pasan de muerte a vida. Son transformaciones genuinas y milagrosas las que produce el Señor. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es absurdo que las tradiciones cristianas hoy se dividan y justifiquen su crecimiento o su falta de crecimiento, señalando que son algo así como unos bíblicos, en cambio otros carismáticos. O argumentando que es mejor la calidad de unos pocos que la cantidad de algunos hermanos. No. Lo que nos queda claro aquí es que la iglesia que tiene compañerismo es una iglesia que va a crecer, porque el Señor la hace crecer y porque los que son añadidos reciben la palabra de Dios y esta palabra obra en sus vidas. La pregunta en esta mañana es, ¿qué tan bíblico es nuestro mensaje? ¿Qué efectos produce nuestro mensaje en las personas? ¿Cuántas personas de nuestra congregación cultivan este compañerismo que produce crecimiento? ¿Hay una verdadera intencionalidad para que la iglesia crezca? ¿Cuál es el programa nacional de tu denominación para cumplir la Gran Comisión? ¿Hay compañerismo en las altas esferas de tu denominación? ¿O pareciera ser que hay solo grupos de poder peleándose unos contra otros el sillón presidencial, como haría cualquier político inconverso, corrupto o ideologizado con alguna idea materialista del mundo político? Estas preguntas no son un juicio. Estas preguntas deben ser una guía para nuestra diaria autoevaluación. Debo preguntarme a mí mismo, ¿estoy entregando la palabra del Señor para que la gente se convierta? ¿O les estoy prometiendo luces, música, les estoy prometiendo ayuda social, les estoy prometiendo, no sé, un templo propio para que no tengan que andar ofrendando para comprar otro o arrendarlo? ¿Qué estoy haciendo en el proceso de la Gran Comisión? ¿Soy parte de este proceso? ¿Está multiplicándose la iglesia como el Señor lo ha establecido? Esto debe hacernos reflexionar, amados, en esta mañana. Y finalmente voy a la última idea que quiero compartirles en esta prédica. Veamos finalmente las manifestaciones del compañerismo. Hemos hablado bastante de compañerismo, pero ¿en qué consiste este compañerismo? ¿Qué pasa cuando hay compañerismo? ¿Qué hacen las personas cristianas cuando tienen compañerismo? Los versículos 42 al 47 vamos a encontrar varias manifestaciones de compañerismo. En primer lugar, vemos que los miembros de la iglesia aplicaban las enseñanzas apostólicas a su vida.
En el verso 41 dice la parte B, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí hay una clave importantísima. Cuando hay compañerismo, los miembros de la iglesia no consideran la Biblia como una cuestión opcional. Los miembros de la iglesia genuina que tiene compañerismo se unen a través de la palabra del Señor. No solo como una cuestión intelectual, no solo como una cuestión académica, no solo como un tema de vamos a inscribirnos en el instituto bíblico y vamos a avanzar ciertos niveles. O como algunas personas ven el discipulado, mira, cursos gratis para aprender la Biblia. No son capaces de servir a nadie, de ofrendarle a nadie, de ayudar emocionalmente a nadie, pero están ahí expectantes de cuál es el nuevo nivel de discipulado que vamos a recibir. Y si es gratis, mucho mejor. Eso no tiene nada que ver con el discipulado. Eso no tiene nada que ver con la palabra. Acumular las teorías que un profesor te enseña no es ser un discípulo de Cristo. La palabra del Señor está aquí para ser aplicada perseverantemente, intencionalmente a nuestras vidas. Es absurdo una persona que se jacte de tener muchos niveles de discipulado o muchos niveles de capacitación como ministro o muchos títulos teológicos en su agenda o colgados en el muro de su oficina si no ha aplicado ninguno de esos principios, por ejemplo, para vivir en santidad. Usted conoce, si ha estado en la iglesia nuestra en Los Espejos, puede entrar a mi oficina y no va a encontrar ninguno de mis títulos colgados allí. Puede entrar aquí a mi oficina, en mi casa, y no va a encontrar ningún título colgado en ninguna parte. Todos los títulos están guardados en una caja y no soy muy ordenado, incluso siempre los tengo que andar buscando cuando tengo que buscarlo y hacer algún documento. Porque no importan los títulos si es que no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Nuestros muros de títulos no hablan acerca de nuestra vida. Es nuestro testimonio personal lo que dice cuánto de la palabra de Dios ha entrado a nuestra mente, ha pasado a nuestro corazón y se ha convertido en prácticas de vida. Son las personas cuando ven algo de Cristo reflejado en nosotros, las que van a dar la verdadera evaluación. Por eso, para que exista compañerismo, una de las grandes manifestaciones del compañerismo es gente aplicando perseverantemente los principios bíblicos a su vida. Tú puedes pasar por un curso acerca de finanzas cristianas, pero ser un corrupto en tu trabajo, robarle el dinero a tus trabajadores, hacer malabares falsos para meter a tu hijo en un colegio sin tener que pagar, mentir y engañar para obtener un sistema de salud que está pensado en personas que tienen menos recursos que tú. Todo eso puede hacerlo una persona y tener títulos teológicos y tener grados teológicos o tener grados ministeriales. Y de verdad, eso demuestra que la palabra del Señor simplemente está metida superficialmente en tu cráneo, pero no está siendo aplicada a tu vida práctica. Perseverar en la doctrina de los apóstoles significa intencionalmente tomar la enseñanza que estás recibiendo y aplicarla a tu vida y también yo aplicarla a mi vida. Esa perseverancia es una manifestación real del compañerismo en la iglesia. En segundo lugar, los miembros de la iglesia vivían en comunión los unos con los otros. Puedes leer los versículos 42, 45 y 46 y vas a encontrar esta verdad radicalmente graficada acá. De nuevo, perseveraban, ya lo dijimos en la palabra, en la doctrina, pero también en la comunión unos con otros. Esto es interesante. Perseverar no es algo circunstancial. Perseverar no es una cuestión que de repente salió. Perseverar tiene que ver con intencionalidad. La comunión no es algo que se da de manera mágica. La comunión debe intencionarse. Tengo que cruzar la barrera
para no solamente saludar al hermano, no solamente sentarme a su lado en la banca de la iglesia, no solamente hacerle un llamado formal, tengo que perseverar en la comunión, tengo que ser intencional para estrechar un vínculo con esa persona. No solamente para preguntarle si está contagiado o no del coronavirus, si perdió o no el trabajo y realmente para desearle un feliz año nuevo virtual. La comunión, la perseverancia en la comunión requiere mucho más que eso. Requiere buscar un punto en común. Por eso se llama comunión con esa persona a la luz de Cristo. Si seguimos tratando de encontrar puntos de comunión con alguien basado en el vestuario que usamos o en la afiliación política que tenemos o en los gustos deportivos que tenemos o en la última serie que vimos, esas cuestiones, insisto, son absolutamente superficiales. Me impresiona saber que aún en congregaciones que amamos profundamente, hay personas que después de 5, 8 o hasta 10 años, circunstancialmente en un evento de la iglesia se sentaron juntos, después de estar 10 años participando en el mismo culto, en las mismas actividades, cantando las mismas alabanzas, etcétera, etcétera. Después de 8, 10 años se sentaron juntos circunstancialmente y ¡wow! Se conocieron. Se dieron cuenta que tenían cuestiones en común. ¿Qué hicieron durante esos 10 años? Sí, cantaron, sí, ofrendaron, sí, se vistieron con traje los días que había que vestirse de traje, pero ¿qué estuvieron haciendo con todo lo que aprendieron durante 10 años acerca de la comunión? Para que recién en un evento circunstancial, por el azar prácticamente, se hayan sentado juntos y se hayan dado cuenta, oh, tenemos tantas cosas en común. La verdadera comunión de la iglesia debe ser algo intencional. Debo romper el hielo, debo tomar la iniciativa. No debo ser una persona que está ahí esperando a ver quién se va a fijar en mí, quién me va a saludar, quién me va a mandar un mensaje de texto. Por Dios, la comunión de la iglesia primitiva se construía de manera perseverante, de manera intencional. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero a pesar de ser llenos del Espíritu Santo, había que intencionar las relaciones afectivas entre los miembros de la iglesia. Si de verdad queremos alcanzar el mundo para Cristo, este es un muy buen momento para salir del egoísmo, para salir de la arrogancia, para salir de esa displicencia y tomar acciones concretas para desarrollar comunión con los demás hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esto es muy importante, especialmente ahora. O tú eres de esas personas que dicen, ay, me hace tanta falta ir al culto, ¿cuándo nos vamos a poder congregar? ¿Cuándo nos vamos a poder dar un abrazo? ¿Estás seguro que si hoy día se terminara la pandemia, vas a llegar el día domingo al culto y vas a abrazar a todos los hermanos? ¿O ese que te cae mal lo vas a seguir teniendo marginado por otros 10 años más? ¿O a ese que nunca te ha dirigido la palabra lo vas a seguir teniendo marginado por otros 10 años más hasta la próxima pandemia? Hermanos, este es el momento de ser perseverantes en la comunión los unos con los otros. Dice el versículo 45, mira, te doy otro elemento de esta comunión. Verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La comunión necesita nuestra generosidad. La comunión necesita tomar acciones para ir en ayuda del prójimo. Pero no es solo ayuda social, tiene que ver con mucho más que suplir las necesidades. Seguramente en muchas congregaciones están los clientes frecuentes, esas personas que están toda su vida recibiendo la caridad de los hermanos, toda su vida expectantes. Y de repente, en algún momento del avance, esa bendición, esa ayuda económica se convirtió en un derecho. Entonces, si hay un mes que falta, se engrifan. Son personas que están ahí indignadas. Pero ¿cómo no me ayudaron este mes? Llevamos 10 años recibiendo ayuda y este mes no me dieron. Eso, hermanos, no tiene nada que ver con la comunión.
La comunión nace cuando tú conoces a la persona, cuando tú estás realmente interesado en tu prójimo porque es tu hermano en Cristo, que tiene un don que te beneficia a ti y tú tienes un don que le beneficia a él. Y cuando hay una situación puntual específica, tú con todo tu corazón vas a intencionalmente sacar de tus recursos para ayudar a esa persona, pero no para convertirlo en un eterno indigente, sino para ayudarle, para levantarle, para enseñarle a crecer, para que con la ayuda del Señor en algún momento pueda salir de esa situación de necesidad puntual y pueda ser autovalente, pueda tener creatividad, pueda tener apoyo para salir de esa situación. La iglesia no es un centro filantrópico. La iglesia da porque ama, pero da creativamente, da con creatividad para producir en el otro un mejoramiento integral y sustancial. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Verso 46. Otra perseverancia, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí tenemos la comunión de la iglesia expresada en su máximo esplendor. Perseveraban unánimes cada día en el templo. No había templo cristiano en ese tiempo, lo que había era el templo judío, pero allí se reunían. ¿Por qué? Porque había una explanada, como hemos estudiado el día miércoles en el estudio de Hechos. Había una gran explanada que era una especie de centro comunitario en donde todas las personas llegaban ahí y en ese lugar oraban juntos. Y entonces los discípulos iban al templo para orar y para aprovechar ese momento para evangelizar a otros. Eso se hacía junto. Pregunta, ¿hace cuánto tiempo no te conectas con algún otro hermano de la iglesia para evangelizar? ¿Hace cuánto tiempo no te pones de acuerdo con algún hermano, con alguna hermana de la iglesia para ir a un lugar donde llega mucha gente para repartir un tratado, para evangelizar a otros, para anunciar el evangelio? Eso es comunión. Eso lo hacían con alegría y partían el pan en las casas. Compartían, no solamente dándose cosas y comiendo juntos de lo que había, sino que lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Eso nos lleva a la tercera manifestación del compañerismo que tiene que ver con la Santa Cena. El versículo 46 que estamos leyendo, la mayoría de los intérpretes dice que partiendo el pan en las casas tiene que ver con la Eucaristía, con la Santa Cena, con, por supuesto, comer juntos, pero fundamentalmente partir el pan y compartir el vino para recordar la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cuarta manifestación del compañerismo es que los miembros de la iglesia practicaban la oración tanto en privado como en grupo. Por eso el versículo 42 dice las oraciones. Había una oración comunitaria que se realizaba en el templo judío, en el templo de Herodes, en la explanada, donde se reunían las personas a orar. Sí, eso era colectivo, eso era un buen momento para orar y para evangelizar, pero también había una oración privada, personal, única, familiar, interna. Por eso se habla de las oraciones. La quinta manifestación del compañerismo en la iglesia primitiva se ve en el hecho de que practicaban la alabanza con alegría, verso 47, alabando a Dios, con alegría, con sencillez de corazón. La alabanza tiene que ser eso, una expresión centrada en la palabra del Señor, una expresión cristocéntrica, pero cargada de emociones. Podemos cantar el himno más tradicional de la iglesia, pero si no nos mueve ni siquiera una fibra del corazón, en realidad no estamos alabando al Señor. O podemos tener un cántico lleno de llanto, de nostalgia, de recuerdos, de esos que dan ganas de cortarse las venas,
Pero si no está basado en la palabra del Señor y si esas emociones no están centradas en Cristo, tampoco es alabanza. La alabanza, para que sea alabanza, tiene que ser bíblica, tiene que ser cristocéntrica y tiene que movilizar nuestras emociones hacia Cristo, no hacia nosotros. Estamos hartos de música antropocéntrica hoy día, música que exalta las emociones humanas, música que exalta al hombre. Para eso está la música mundana. Pero si vamos de verdad a alabar, entonces hagámoslo como dicen los salmos, con inteligencia. Como dicen los salmos, háganlo bien. ¿Y cómo es hacerlo bien? Cánticos e himnos espirituales centrados en Cristo, centrados en su obra. Y finalmente, la sexta dimensión o manifestación del compañerismo lo podemos ver en que la iglesia primitiva ofrendaba generosamente para llenar las necesidades de la iglesia. Versos 44 y 45 son un eco claro del verdadero compañerismo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No por unos pocos corruptos que se disfrazan de pastores para robar, no por unos pocos miserables que se disfrazan de predicadores para medrar, vamos a poner a todos dentro del mismo saco. No es así. La generosidad de la iglesia bien encaminada siempre será una generosidad centrada en el compañerismo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El poder de este compañerismo genuino de la iglesia primitiva, fue evidente en muchos aspectos. Estos judíos cristianos de Jerusalén marcaron la pauta para todas las futuras generaciones. Todos hablamos de la iglesia primitiva para referirnos a este puñado de judíos cristianos que partieron en el aposento alto, unos 120, que después se multiplicaron con esos 3,000, después otros tantos miles, y después fueron expulsados, fueron enviados a muchos lugares huyendo de la persecución, pero no cesaban de evangelizar. Hay un compañerismo glorioso acá, es una pauta, es una norma, es el estándar del compañerismo para nuestros días. Estos judíos cristianos de Jerusalén nos dejaron la vara alta, como se dice, nos marcaron el estándar. Ese es el mínimo del compañerismo que deberíamos nosotros intencionar y cultivar hoy día. El testimonio de ellos se ha transmitido de época en época. Pero hay una situación que muestra la profundidad y lo genuino de este compañerismo. Esto se pudo constatar años más tarde, cuando en Jerusalén se produjo una hambruna brutal, una pobreza que azotó Jerusalén y en particular a los hermanos, a los cristianos judíos que todavía vivían allí en Jerusalén. Esto ocurre en tiempos en los que el apóstol Pablo ya estaba dando varias veces la vuelta al mundo para evangelizar, plantar iglesias y edificar nuevas congregaciones, tal como el Señor Jesucristo lo había ordenado. Aquí tenemos que constatar un hecho. Había en esos tiempos una barrera brutal, una barrera infranqueable, y era una barrera étnica. Los judíos no podían ver a los no judíos. Les llamaban los gentiles, les llamaban perrillos, eran personas desagradables, detestables para ellos. Judíos y gentiles no tenían comunión, no habían buenas relaciones. Pero aquí es donde el compañerismo que se insertó en Jerusalén se convirtió en un estándar para las nuevas congregaciones. En medio de esta hambruna que se produce en Jerusalén, el apóstol Pablo comienza a levantar una ofrenda en las iglesias cristianas no judías, gentiles, que él había fundado para ir en ayuda de los cristianos judíos de Jerusalén. Esto, mis queridos hermanos, era un gran desafío. Esto podría haber sido un desastre, porque las divisiones sociales y étnicas eran enormes en aquellos días. Sin embargo, el compañerismo que
marcaron como sello, como impronta a los hermanos en Jerusalén, trascendió a las iglesias gentiles. Y cuando los hermanos judíos, cristianos de Jerusalén estaban con hambre, con necesidad y en pobreza, los hermanos gentiles, no judíos, de las iglesias que Pablo había fundado, con mucho gusto ofrendaron para ir en ayuda de sus hermanos, a pesar de que eran judíos. ¿Qué es lo que pasó? Había compañerismo. Este compañerismo no estaba basado en tradiciones, no estaba basado en música, no estaba basado en cultura, en raza, en etnia, en condición socioeconómica. Este compañerismo estaba basado en Cristo, estaba basado en la acción del Espíritu Santo en ellos, estaba basado en un arrepentimiento genuino, en un cambio de vida genuino. Por eso es un compañerismo que no se quiebra. Es un compañerismo que no se desmorona cuando hay un conflicto interpersonal. Es un compañerismo que no se desmorona cuando te cansas de servir y te amurras y te amargas y ya no te quieres conectar con tus hermanos. Eso no es compañerismo. Eso es carne en todas sus formas. Porque el verdadero compañerismo trasciende incluso las diferencias más grandes y las divisiones más brutales que hay en la vida de las personas. Pablo levanta esta ofrenda y generosamente, gustosamente, aún los hermanos que probablemente eran tanto o más pobres que los de Jerusalén, los hermanos de Macedonia, le rogaron a Pablo que les hiciera partícipes de esta ofrenda. Eran macedonios y estaban dispuestos a darse a sí mismos. El poder del compañerismo, queridos hermanos, es lo que ha hecho trascender el cristianismo verdadero y genuino de generación en generación. Hoy necesitamos ese compañerismo en la doctrina, en la comunión, en la Santa Cena, en las oraciones, en las alabanzas, en la generosidad. Necesitamos compañerismo. Quizá todavía quieras justificarte en que no podemos asistir al templo porque hay confinamiento sanitario. Sin embargo, mi querido hermano, mi querida hermana, la iglesia primitiva también vivió el distanciamiento social obligado en formas mucho más extremas que lo que nosotros vivimos hoy producto de la pandemia. Ellos fueron exiliados, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron martirizados, pero a pesar de ello, usaban todo lo que tenían a la mano para mantener vivo el compañerismo. Si no me crees, abre tu Biblia en el Nuevo Testamento y vas a encontrarte con las epístolas, que son las cartas que se escribían cuando estaban con distanciamiento social, cuando estaban lejos los unos de los otros, cuando no podían estar juntos en un templo. Algunas de esas cartas fueron escritas desde una prisión. Otras se escribieron a hermanos en la fe a quienes el autor de la carta ni siquiera había visto nunca en su vida, como la carta de Pablo a los romanos. Hoy tenemos herramientas mucho más eficaces e instantáneas que una epístola, que una carta, que debía ser transportada por otras personas con el riesgo de no llegar a su destino. La pregunta es, ¿estás usando todos los medios disponibles que Dios te ha dado hoy día para mantener el compañerismo con tus hermanos y hermanas en la fe? ¿Estás agradeciendo los esfuerzos que hoy se hacen para comunicarse contigo? ¿O eres de los que quieren las cosas a tu manera, en el horario que tú quieres, por las personas que a ti te agradan y en los términos que tú quieres? ¿Sí? Deja de lado esa arrogancia. Cambia tu mentalidad, abre los ojos y empieza a ser parte de los que sirven, no de los que obstaculizan o dificultan las cosas. Hermano amado, ¿qué te parece si volvemos al comienzo? Arrepentíos. ¿Qué te parece si volvemos al inicio de todo? Arrepentíos y convertíos. Dejemos en esta mañana que el Señor cambie nuestra mente, cambie nuestro corazón y vamos a comenzar a ver grandes
y maravillosas relaciones de compañerismo entre ti, entre mí, entre nuestros hermanos en la fe. Déjame decirte que probablemente hoy día Dios tiene un Pablo y un Silas para esta generación, y tal vez tú seas uno de ellos. Déjame decirte que tal vez Dios tiene hoy día un gran Bernabé, un hombre de exhortación que va a traer al gran Pablo, que va a revolucionar el mundo en esta generación. Pero mientras no demos pasos serios hacia el compañerismo verdadero, genuino y cristiano, vamos a seguir relegados, vamos a seguir postergados, vamos a seguir masticando la amargura de una iglesia muerta, de una iglesia que no crece, de una iglesia que no avanza. Vamos a seguir haciendo de los grandes temas de conversación. ¿Quién fue el hermano que se taimó este mes? ¿Quién es el que cayó en pecado este mes? ¿Quién es el que se apartó de los caminos del Señor este mes? ¿Quién se cansó de servir este mes? Pero cuando estamos con el compañerismo genuino, porque hemos sido transformados, el Espíritu Santo nos ha llenado, porque estamos dando testimonio público, porque estamos recibiendo la palabra, entonces los grandes temas van a ser: ¿quién se convirtió este mes? ¿Cuántos se añadieron a nuestras siembras este mes? ¿Cuántos quieren ser bautizados este mes? ¿Cuántos quieren recibir la enseñanza especial del día miércoles o del día viernes este mes? Esos van a ser los grandes temas de conversación. Las grandes reuniones no van a ser solo para un asado, solo para una comilona, solo para ir a una piscina. Los grandes acuerdos van a ser: ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos al mall y repartimos tratados con una dirección electrónica para que las personas se conecten? Los grandes acuerdos están por venir. Los grandes avivamientos en donde el Espíritu Santo va a traer convicción sobre las personas están ahí, a la vuelta de la esquina. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sentado esperando que abran los templos? ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo? ¿Para volver a cantar las viejas canciones que te traen nostalgia, que te hacen llorar? ¿Para volver a escuchar los mismos testimonios gastados de un pastor que no ve nada nuevo y sigue dando vueltas, dándose vueltas en las mismas prédicas y en las mismas ideas agotadas? ¿De un ministerio frustrado? Hermano, todos somos la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de vivir un compañerismo absolutamente renovador y dinamizador. Si estás entre los que quieren ser parte de la solución, oremos juntos en esta mañana. Oremos juntos delante del Señor. Bendito Dios,